¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera programación de Vida en Acción. Anita, bienvenida. Patricia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este siguiente programa de Vida en Acción. Bien, bueno, realmente el día de hoy pues vamos a compartir una programación maravillosa desde un lugar también fantástico. Cuéntanos Anita y cuéntale al público en dónde nos encontramos en este preciso momento. Sí, como ya decía mi compañero, bueno, estamos en el lugar del Museo del Sombrero de la familia Paredes, que se encuentra en las calles Calle Larga y Padre Aguirre. Así es, en efecto. Bueno, y desde aquí, desde este maravilloso lugar tradicional, cubierto de una gran historia, de muchas tradiciones, valga la redundancia, porque no hay otra palabra para describir esto, vamos a compartir con ustedes una temática especialísima. La temática del día de hoy que estaremos analizando a lo largo del programa sobre la violencia intrafamiliar, un tema polémico, pero también necesario de analizar. Así que acompáñenos, vamos a iniciar. Muy buenas tardes, bienvenidos todos acá al Museo del Sombrero de Paja Toquilla. Primero que nada agradezco a Vida en Acción por la oportunidad y por el espacio que nos brindan y pues contentos de recibirles y acá prestos para contarles un poquito de nuestra historia de, como les he mencionado, el Museo del Sombrero de Paja Toquilla. A ver, para empezar nosotros estamos acá desde 1957, que fue cuando mi abuelo empezó toda esta travesía que pues ha perdurado. Yo soy ya la tercera generación, ya hay una cuarta y inclusive una quinta generación que están chiquititos, que pues esperamos que puedan seguir con esto. Es importantísimo las tradiciones, es importantísimo el tema familiar, es importantísimo conservar esto que es mucho más que un sombrero, ya es un patrimonio cultural de la humanidad. No lo digo yo, lo dice la UNESCO. La declaratoria exacta es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y más que el sombrero como producto final, es el proceso, es el conocimiento del tejido del sombrero de paja toquilla. Entonces, lo que nosotros acá en el Museo del Sombrero hacemos es preservar y contar nuestra historia, porque a ver, hay muchas facetas de la historia. Como toda historia, hay muchos puntos que abordar, hay muchas maneras de contarla. Contamos nuestra historia, la historia de la familia Paredes Roldán, que está más de 60 años involucrado en esto. No necesariamente en el museo, porque el museo nace en el 2000. En el 1999 empiezan las planificaciones, pero en el 2000 ya es el museo como tal, se abre. Entonces, nosotros decidimos abrir el museo cuando fallece mi abuelo, y 3 años después abrimos las puertas para contar la historia de todo lo que se había hecho al pasar los años. Durante casi 40 años estamos hablando. Entonces, muchísimas exportaciones de Inglaterra, Brasil, a Panamá y un pocotón de países con decoraciones de la mismísima corona inglesa y un pocotón de eventos más que se han tenido, que vale la pena ser contados, y cuidado, nada de vanaglorias ni mucho menos, sino como para empujar a las generaciones y jóvenes generaciones, incluyéndome, a que sigan gustando de esto, a que sigan apreciando esto, a que sigan viendo el valor real que tiene un sombrero de paja toquilla. Entonces eso es lo que hacemos acá en el Museo del Sombrero. De ahí usted puede venir y visitar las diferentes salas en donde mostramos el proceso del tejido del sombrero. Acá, que es un cuarto donde tenemos sombreros finos y semifinos, tenemos las máquinas donde usted puede ver el proceso de hormado de un sombrero y también el personalizado del sombrero. Es decir, usted quiere este sombrero de acá, pero le cambia la cinta. Entonces es también brindar un poco de versatilidad y moda al sombrero. Correcto que es un artículo antiguo, si se quiere, por la historia y por la tradición que tiene el sombrero en el Ecuador, pero también es un artículo de mucha innovación. ¿Por qué? Porque nunca pasa de moda el sombrero. El sombrero estaba de moda en 1500, en 1600, en 1800, en los 2000 y ahora en los 2020. Sigue estando de moda, quizá cambie un poco la forma, quizá cambie un poco el color, pero todo eso se puede ir adaptando y se va haciendo con los sombreros, y eso es lo que hacemos también acá en el Museo del Sombrero de Paja Toquilla. Si bien contamos la historia, pero la mantenemos joven, la mantenemos vigente, la mantenemos estable. Entonces, como es un negocio familiar, la que está encargada de eso es mi hermana, que ella es la que diseña los sombreros, que mantiene todo perfecto.
Entonces, es un poco de todo realmente acá. Tenemos también una cafetería. Yo soy barista, entre otras cosas, entonces es brindar una experiencia integral al turista. Es brindar una experiencia completa y una experiencia sobre todo puramente cuencana, como nosotros le llamamos. A ver, los sombreros correctos que también son hechos en Manabí y todo, pero eso no es una cuestión de peleas de que el sombrero es cuencano, o el sombrero es manabita, o el sombrero es de donde sea que usted quiera decir que sea el sombrero, sino más bien el sombrero es ecuatoriano. Entonces acá le vamos a enseñar un poco el proceso del sombrero de paja toquilla y el proceso que es declarado patrimonio como tal. Entonces comienza acá con una planta que se llama la paja toquilla, es tipo palmera, y se utilizan los tallos. Entonces es un proceso en el que los tallos son obviamente cosechados cuando la planta está lista, son hervidos en agua con sal, son separados, y acá empieza el verdadero proceso del sombrero de paja toquilla, porque se le divide a las pajas, a las hembras, lo más posible con la uña, y se le mete la uña y se le empieza a separar un poco y un poco y un poco más, porque la calidad de un sombrero depende de la finura de la paja como tal. Entonces el proceso para tejer un sombrero normal puede ser 1 o 2 días, y hay sombreros que inclusive pueden llegar a tomar 6 meses para tejer. Los sombreros conocidos como los super finos, que aquí en Ecuador alcanzan valores de hasta $3,000 más o menos, pero fuera del país yo he visto con mis propios ojos sombreros en $35,000. Entonces, como tal, es una joya por los precios que tiene. Comprarse un reloj de $35,000, comprarse unos aretes. Entonces, todo lo que eso significa realmente es importante. Y el proceso es 100% hecho a mano. Tiene que ser hecho a mano como tal. Entonces, es todo un saber que necesita ser pasado a otras generaciones y que necesita ser valorado por generaciones que quizá no están directamente involucradas en el sombrero de paja toquilla, pero sí en apreciar el mismo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, cuando uno sale de viaje, lo que primero piensa llevar a regalar a alguien más, y con mucho orgullo, es un sombrero. Entonces uno dice, chuta, voy a viajar, tengo unos amigos medio importantes, tengo que llevarles un sombrero, y como tal, tiene que ser reconocido internamente, no solo para afuera, sino también con nosotros y para nosotros, exactamente. Entonces, por eso es la importancia del proceso, y es un proceso que mayoritariamente se hace en las propias casas de los tejedores. No es que usted va a encontrar una fábrica con 100 tejedores al día, tejiendo 8 horas al día, porque todavía es algo bastante familiar, bastante de casa, un complemento a un pocotón de actividades más típicas del campo. Entonces, por eso el sombrero como tal es realmente importante en la comunidad. No es solo un artículo que usted viene y se compra y ya, sino tiene un impacto y una cadena realmente grande del proceso en el que están los tejedores, los compositores, en los que están las personas que azocan el sombrero, que es una parte importante del sombrero, los que le dan la moda al sombrero también, que es algo importantísimo, y todos somos una cadena la que todo el mundo se puede sumar, y la manera de sumarse simplemente entendiendo la importancia de esto, respetando por supuesto y compartiendo. Alma Azul. Productos 100% ecológicos. Para el aseo personal, aseo y cuidado de mascotas, limpieza y desinfección del hogar. Visítenos en Sucre 1363, entre Esteves de Toral y Juan Montalvo. Celular 09 98 930 652. Email almaazul.ecuador@gmail.com. Cuenca, Ecuador. Ariem Producciones. Producción de obras artísticas y audiovisuales. Enseñanza técnica de música y artes escénicas. Canto, instrumentos musicales, actuación, coreografía. Organización y ejecución de todo tipo de eventos. Publicidad integral, comercial, empresarial y artística. Estamos ubicados en Sucre 1361 y Esteves de Toral, Cuenca, Ecuador. Correo ariemproducciones@gmail.com. Así es, queridos amigos, queridas amigas, en efecto, pues nuevamente transmitiendo desde otro sector muy importante de aquí del Museo del Sombrero de la Familia Paredes. Bueno,
Vamos a desarrollar un poquito el tema de hoy sobre la violencia intrafamiliar. Un tema pues bastante polémico, un tema que hoy en día se ha puesto en boga debido a diferentes influencias internas y externas que nos han hecho pensar y repensar esta temática. Pero veamos cuál es la opinión experta y también veamos cuáles son las opiniones diversas, antagónicas y también de acuerdos y desacuerdos que genera este proceso de la violencia intrafamiliar. En el tema de la violencia intrafamiliar es un tema muy amplio que con esto vamos a ver lo que nos dice la opinión ciudadana. Es general ahorita por la pandemia y todo eso. Yo opino que es de algo que viene desde la familia, la crianza también de los hombres, los valores que nos hemos ido perdiendo, el respeto a la mujer, a los hijos, de los hijos a los padres. Opino que es algo muy duro de tratar, de trabajar en la familia, ¿no? Esa sería mi opinión. Bueno, que obviamente es mala y en Cuenca se da mucho la violencia. Es un grave problema que todos y todas debemos evitar, desde la educación formal, desde la educación desde casa, hasta las políticas públicas de implementar. Bueno, creo que la comunicación es parte importante para evitar este tipo de acontecimientos dentro de la pareja, dentro de la familia, ya que es el seno y el camino principal para salir adelante, y sobre todo dentro de la unión de Dios. Una familia dentro de Dios es imposible que entre dentro de este grupo de violencia intrafamiliar. Sí, cuando era niña tenía bastante maltrato por parte de mis hermanos y también mi madre tenía un pensamiento machista que pensaba más que los hombres valían más que las mujeres, entonces sufrí bastante en mi niñez en ese sentido. Ahorita, gracias a Dios, tengo un esposo que no sufrimos ahorita de eso, pero en mi niñez sí. Personalmente no, pero dentro de mi trabajo sí. No, gracias a Dios no. Principalmente yo pienso que el diálogo en la familia, desde que seamos, cuando son jóvenes, desde los enamorados, conversar con sus parejas, de que siempre debe haber el diálogo antes de los gritos, los golpes, o sea, ir educando desde la familia, para que así los hijos, después que van a ser esposos o esposas también, porque desde las mujeres también empieza esa violencia. Que no, o sea, debe haber bastante diálogo, en mi humilde opinión, más diálogo para que eduquen en las escuelas también sobre esto, pero más, sobre todo más en la familia. Bueno, yo creo que eso es una cuestión de valores y de respeto. Fundamentalmente de tener una campaña con políticas públicas orientadas a una mejor educación, desde el punto de vista formal, que se trata de la igualdad de género, y desde el punto de vista de casa, para desconstruir ciertos estereotipos que tenemos.
Bueno, más que nada, todo empieza desde el seno de la familia, en este caso de los padres, ¿sí? Llevar un buen ejemplo, una comunicación, una cercanía con Dios para poder evitar este tipo de actos violentos. En este momento vamos a un intermedio o un destacado talento de nuestro México. Mi nombre es Cristian Bonifacio y yo realizo lo que es la técnica de la aerosolografía, ¿no? Esta técnica les contaré que nació en México hace más de 35 años. Su creador fue el artista llamado Rubén Sador y consiste en pintar pues con implementos como, miren, papel periódico, pedacitos de cartulina, una espátula y lo más importante pues el material, el aerosol. Me dedico a este arte ya casi 8 años y he tenido la oportunidad de conocer muchos países acá en Sudamérica y Centroamérica. Bueno, voy a hacerles una pequeña demostración de este arte, espero que les guste y un saludo para todos. Alma Azul. Productos 100% ecológicos. Para el aseo personal, aseo y cuidado de mascotas, limpieza y desinfección del hogar. Visítenos en Sucre 1363, entre Esteves de Toral y Juan Montalvo. Celular 09 98 930 652. Email almaazul.ecuador@gmail.com. Cuenca, Ecuador. Ariem Producciones. Producción de obras artísticas y audiovisuales. Enseñanza técnica de música y artes escénicas. Canto, instrumentos musicales, actuación, coreografía. Organización y ejecución de todo tipo de eventos. Publicidad integral, comercial, empresarial y artística. Estamos ubicados en Sucre 1361 y Esteves de Toral, Cuenca, Ecuador. Correo ariemproducciones@gmail.com.
costumbre en nuestro programa Vida en Acción, el análisis profesional de las personas vinculadas sobre los diferentes temas que aquí analizamos es muy importante. Por eso, en el marco de la violencia intrafamiliar, aquí vamos a tenerle el día de hoy compartiendo con nosotros. Bueno, con nosotros está nuestra invitada, la doctora Cecilia Ordóñez Andrade. Bueno, primero considerar que la violencia es un enemigo universal que afecta a la familia, afecta a la sociedad, afecta a las comunidades, entendiendo que la familia es ese capital social y humano que tenemos para entregar a la patria a través de la educación y las convicciones más profundas de las familias. De modo que, para empezar, es bueno reflexionar primeramente que únicamente no hay que pensar en lo que nosotros como padres podemos dejarles a nuestros hijos, sino más bien qué hijos vamos a dejar a nuestra patria y a nuestra sociedad. De modo que combatir a la violencia es un tema que nos corresponde a todos, no solamente desde la política, sino desde las mismas familias y la ciudadanía. Y dentro de este tema ya hemos visto cómo la Constitución de la República, desde su exposición de motivos, contempla pues lo que es la igualdad, lo que es la libertad, la justicia, la democracia, la paz, la convivencia efectiva, y dentro de este marco se generó la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer, que se va amparando además en algunos herramientas internacionales, ¿no es cierto?, como tratados internacionales, mejor dicho, como la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención de Belém du Pará, etc. Y respecto a esta normativa suprema, que es la Constitución, emanan y derivan otras normativas, como por ejemplo en el Código del Trabajo, su artículo 42.10, si es que no me equivoco, habla sobre el permiso que pueden obtener las mujeres para tramitar, ¿no es cierto?, los permisos que necesitan cuando se hacen denuncias o piden medidas administrativas si es que son víctimas de violencia, sin que esto afecte su remuneración. Si vamos a otra ley, podemos ver también en la LOCEP, ese es el artículo 33, el inciso tercero, que habla prácticamente de lo mismo, ampliando además el hecho de que por estos permisos que las mujeres tienen para poder denunciar violencia, no van a tener cargo a sus vacaciones y de igual manera no va a verse afectado su salario. También podemos ver lo mismo en el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 109 de infracciones gravísimas, indica que todos los funcionarios, todos los servidores de la función judicial, hombres o mujeres, pueden además ser privados de su libertad si es que son autores, coautores o cómplices de un delito doloso o de un delito de violencia contra la mujer. Podemos ver lo mismo en otras normativas, como en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que en cambio da los mecanismos de activación cuando existe violencia contra la mujer. Podemos ver también en el COTAD. El COTAD habla sobre los grupos de protección prioritaria y los tipos de violencia que estos grupos sufren, en que se incluyen las mujeres, teniendo en cuenta además que los gobiernos autónomos descentralizados crean sus ordenanzas, que también promueven ordenanzas de erradicación de violencia, que asimismo van desprendiéndose de las herramientas madres, que en este caso sería la Constitución. Podemos ver también en el COIP, en el artículo 141, se tipifica aquí lo que es el femicidio, y también en el artículo 155 al 158 tipifica y sanciona la violencia de género, y en el 258 y 570 en cambio da los mecanismos a seguir para las medidas de protección. Ahora, desde ese punto de vista, pues, sí se han generado leyes que buscan combatir la violencia contra la mujer, pero debemos tener en cuenta que la violencia no solamente sufren las mujeres, también sufren los hombres, sufren jóvenes, sufren los niños, y lo que se va generando como crítica,
tipo de leyes es que, por ejemplo, el derecho o la presunción de inocencia, digamos que prácticamente es un derecho que viene desapareciendo ya, casi desvanecido, porque digamos que se sanciona de una manera muy fuerte en donde no siempre resulta ser así. Y eso es un problema que trae consecuencias sociales profundas, porque dentro de las medidas de protección al agresor se le pide abandonar a la casa, alejarse de los hijos, y eso implica también el pago de pensiones alimenticias, que por un lado, cuando una persona, un hombre en este caso, tiene empleo, pues tiene alguna lógica, pero cuando estas personas no tienen empleo, aún así tienen que hacer el pago de estas pensiones alimenticias, en las que se incluyen los 13º y los 14º. Es decir, que si tiene un hijo o más de un hijo, sobrepasa el pago de las pensiones respecto a su salario, y no siempre resultó ser un agresor. Y por otro lado, el tema en los juzgados es bastante complicado, burocrático, ineficiente. Para sacar un turno pasan horas o semanas, meses, y lo que no se puede permitir, y esto sí, en el caso de mujeres que han sido víctimas de violencia, porque hay, por supuesto que las hay, la violencia no es un tema exclusivo de la mujer, eso hay que dejar en claro, pero en el caso de mujeres que sí son víctimas de violencia, pues están accediendo a un servicio absolutamente ineficiente. Y si queremos ser propositivos, lo que hay que hacer es mejorar las oficinas técnicas de los juzgados con profesionales en el ámbito del trabajo social, la psicología y doctores también, principalmente los dos primeros que mencioné, para que la atención sea inmediata, para que estos profesionales vayan al lugar de los hechos, puedan hacer los informes y verifiquen si es que hubo o no violencia de género. Por otra parte, cuando un hombre agrede a una mujer, vamos a tomar como ejemplo un golpe, es llamado violencia de género. Cuando las mujeres cometen el mismo acto con la misma intensidad, es llamada violencia intrafamiliar. Se está generando una suerte de discriminación en donde más bien no hay mucha justicia. Yo quisiera tomar como ejemplo España. En España, las mujeres, cuando hacen estas demandas por violencia de género, pues claro, tienen la pensión del excónyuge, pero además acceden a la pensión que les da el Estado, y en casos que, aunque ustedes no lo crean, adquieren pensiones de las actuales parejas de sus excónyuges. Pues lo que esta ley fomenta es ese tipo de comportamientos, de demandar por violencia de género, porque al final del día esto es un incentivo económico, y eso hace que la ley no sea justa. Se fomenta de alguna forma también las denuncias temerarias y malintencionadas, que usualmente las conocemos como las denuncias falsas contra la violencia de género, y esto genera también un conflicto bastante grande, porque los hombres, en lugar de buscar ayuda, se ensimisman, porque ven en la justicia un aparato que ya les está juzgando sin hacer una previa investigación, y en donde no se está dando un tema de igualdad. Hay que tener en cuenta también que eso, como decía hace un momento, más bien nos separa, nos divide, y el mensaje que hay que tener en cuenta siempre es que es verdad que hay muchas mujeres que son víctimas de violencia, muchos hombres también. Los hombres no son los enemigos, las mujeres no son las enemigas, el enemigo universal es la violencia. Y en esa medida, si tenemos una justicia que más bien promueva la igualdad ante la ley, todo acto delictivo o criminal tiene que ser sancionado en igual medida, sin importar quién lo perpetre. No es el sexo lo que importa cuando se perpetra un delito, sino es haber generado daño y ver los mecanismos de restauración y de reparación. Bueno, para la violencia pueden existir muchísimas causas, y
aquí también me gustaría invitar a la reflexión. La violencia no puede ser analizada solamente desde una óptica unidireccional, es decir, desde la violencia de género, porque la violencia es multifactorial. Tenemos que analizar, por ejemplo, que de pronto problemas de salud mental, problemas psiquiátricos, problemas de consumo de drogas son potencializadores de violencia, es decir, que no siempre se perpetra violencia contra una mujer por temas de misoginia o machismo, sino porque hay personas que están bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, por ejemplo, o viceversa, porque también sucede. Y hay que ver también que la violencia se genera por condiciones sociopolíticas, socioeconómicas. Hay que tratar de entender las situaciones de familias que viven en la más miserable pobreza, sin agua, sin luz, 8 miembros, 9 miembros de familia en cuartos demasiado pequeños, donde no tienen trabajo, donde no tienen agua, donde no tienen ventilación, y eso genera un impacto psicológico también, cuadros de depresión que a veces empujan por la desesperación a que existan cuadros de violencia. Y esas son unas de las causas fuertes que generan la violencia, de modo que la violencia también hay que pensarlo desde el punto de vista de los servicios públicos y sanitarios como factores de prevención, no solamente para la salud, sino para disminuir la violencia. Mientras más familias tengan acceso a servicios básicos, por ejemplo, habrán más mujeres que tomen agua potable y disminuyan, por ejemplo, posibles situaciones de aborto, que a su vez van a disminuir posibles situaciones de violencia dentro del hogar. De modo que la violencia tiene muchas perspectivas, no es un tema de género exclusivamente, y con esto no quiero yo menospreciar el trabajo que puedan realizar organizaciones y mujeres que luchan por los derechos de las mujeres. Yo creo que no están equivocadas por querer cambiar las situaciones, aportar para que el mundo mejore, pero sí están equivocadas en la forma, creo que están equivocadas en el cómo. Y la violencia, insisto, no es contra la mujer. Las mujeres no nacimos víctimas, las mujeres somos valerosas, las mujeres somos fuertes, nos hemos caracterizado siempre por ser resilientes, y a veces cuando tenemos leyes que nos protegen de esta forma, nos están quitando esa capacidad de sobreponernos ante situaciones adversas, que eso tampoco es favorecedor para nosotros como personas, como seres humanos, y que tampoco va a aportar mucho para el desarrollo y el progreso de las sociedades y las comunidades. Perfecto. Ahora sí. Bueno, quiero comentarles que a través de un manifiesto ciudadano, hace un par de semanas atrás, pues la ciudadanía solicitaba una representación de gente que pueda defender a la familia desde la Asamblea, y en ese contexto, mediante una alianza entre el movimiento Suma y el movimiento liberal republicano Libre Ecuador, y con este manifiesto y pedido ciudadano, pues se ha pedido mi candidatura como asambleísta por el Azuay en el 2021, y he aceptado porque creo que hay muchos temas importantes económicos, sociales, políticos, el rescate de la ética, la educación, la moral, pero también un tema muy importante es la familia, es decir, la institución que genera lo que somos. Hay que tener en cuenta que las ciudades son lo que son, los países, las naciones, por la gente. Cuenca, por ejemplo, no se construye solamente por su arquitectura colonial, por su paisaje, por sus ríos, sino por la gente que comercializa, que interactúa, y eso deviene de la formación y los valores que provienen de nuestras familias desde sus convicciones más profundas. En ese sentido, me considero una escudera de la vida y de la familia. Y respecto al tema de violencia,
creo que hay que tener en cuenta que la ley por sí, lo punitivo es perseguidor, cuando es muy idóneo en estos contextos en donde la crisis sanitaria y de valores trata a toda costa de tratar de dividirnos, más bien seguir manteniéndonos firmes con esperanza respecto a la unidad que necesitamos tener para salir adelante juntos, de modo que fomentar más bien conductas prosociales es adecuado, es idóneo, es importante. Dentro de la justicia hay que tener otros enfoques. Debemos empezar a hablar ya de lo que es las iniciativas del Procomún, por ejemplo, que son las herramientas que los estados, los servidores públicos, los técnicos sociales deben estar obligados a entregar a los ciudadanos para darles esas capacidades de poder sobreponerse rápidamente y eficientemente sobre situaciones complejas, porque usualmente el Estado llega a resolver los problemas cuando los problemas son casi cuando están en su cúspide más alta, y un tema de prevención es siempre idóneo y oportuno. Se trata de prevenir más que de erradicar, de modo que generar estas iniciativas prosociales en donde los padres tengan mayor acercamiento con sus hijos en los casos de separación es idóneo, en donde empecemos también a fomentar y ya desde la legislatura implantar las custodias compartidas. También es importante porque padre y madre son responsables, por supuesto teniendo en cuenta ciertas excepciones. En el caso de niños lactantes que no pueden separarse de sus madres mientras están en un periodo de lactancia, o en el caso, por ejemplo, en donde realmente los padres estén inhabilitados, sea el padre o la madre, por consumo de drogas o por cuadros muy complicados de salud mental, habrán ciertas excepciones, pero cuando hablamos del interés superior del niño, no puede ser vista solamente desde el punto de vista de las pensiones alimenticias de las que ya habla claramente el Código de la Niñez y la Adolescencia, sino el interés superior del niño es también una relación saludable con sus progenitores. Evidentemente, todos queremos que las familias se mantengan juntas, pero también sabemos que hay ciertas situaciones en donde los divorcios se dan, siendo ojalá en algún momento la última instancia a la que se pueda llegar, pero aún incluso en esos casos, los niños tienen el derecho es el de los niños, no el de los padres, no el de los adultos, a estar en las mejores condiciones para su crecimiento integral, psicológico y emocional, a fin de poder ser en un momento dado adultos saludables, productivos y que contribuyan a su comunidad y crezcan sin inseguridad ni resentimientos. Los resentimientos que quedan entre los padres a causa de los divorcios es un tema que como adultos tienen que resolver, pero los niños tienen que estar siempre dentro de este entorno saludable, y la tenencia compartida es lo justo para padres y para madres. Creo que Ecuador tiene muchísimo talento desde el punto de vista del entretenimiento, de la formación, de la educación. Ecuador también cuenta con gente brillante, intelectuales, académicos, profesionales que van desde la ciencia hasta temas científicos que tienen que ver con la biología, la genética. Creo yo que es posible optimizar esos recursos para poder formarnos mejor como padres, como sociedad, y por supuesto darles a nuestros hijos mejores opciones cuando tienen tiempo de ocio. Todos hemos visto que la televisión de alguna forma idiotiza desde el punto de vista de que le quita a las personas la capacidad de reflexionar con espíritu crítico sobre temas muy complicados, en donde tomar decisiones no son fáciles. A veces pensar profundamente en los problemas que nos aquejan es un acto valiente, y es un acto valiente porque hay esos pensamientos, esas reflexiones a veces nos inundan, nos asfixian,
Y es ahí cuando realmente nos volvemos dueños de nosotros mismos y dejamos de formar parte de la manada. Ahí es cuando somos capaces de tomar decisiones respecto a muchísimos temas sobre lo infeliz y miserable que me siento en el trabajo que tengo, pero peor nada, en lo infeliz que soy dentro de mi hogar, pero peor nada, de modo que eso nos mantiene permanentemente en una zona de confort. Y tener programas, por ejemplo, de filosofía para adultos, filosofía para niños, creo que son motivantes para que las personas desde tempranas edades hagan uso de su pensamiento crítico y dejen de vivir en esa existencia inauténtica, ¿no? Es un estado permanente de interpretado que se llama desde la filosofía, cuando uno repite las ideas de los demás, cuando uno conversa, todo el mundo dice lo que escuchó en los noticieros, lo que dijo el taxista, lo que te dijo el vecino, lo que dijo el amigo, pero la gente habla por ti, la gente piensa por ti, y el tema es proponer nuestras propias ideas, hablar por nosotros mismos, tener nuestra propia voz. Y por eso es importante no formar parte de la manada en ningún ámbito de la vida, ni siquiera en lo político, y mucho menos desde los socialismos del siglo XX. Hemos llegado a la parte final de esta programación de Vida en Acción en su tercer capítulo. Nos esperamos la próxima semana, ¿no? Sí, amigos, es así, estamos en nuestra tercera temporada de Vida en Acción. Les esperamos domingo a domingo en nuestro programa Vida en Acción. Y la próxima semana tenemos un tema muy especial. Así que continúen acompañándonos. Alma Azul. Productos 100% ecológicos. Para el aseo personal, aseo y cuidado de mascotas, limpieza y desinfección del hogar. Visítenos en Sucre 1363, entre Esteves de Toral y Juan Montalvo. Celular 09 98 930 652. Email almaazul.ecuador@gmail.com. Cuenca, Ecuador. Ariem Producciones. Producción de obras artísticas y audiovisuales. Enseñanza técnica de música y artes escénicas. Canto, instrumentos musicales, actuación, coreografía. Organización y ejecución de todo tipo de eventos. Publicidad integral, comercial, empresarial y artística. Estamos ubicados en Sucre 1361 y Esteves de Toral, Cuenca, Ecuador. Correo ariemproducciones@gmail.com.